Bien, bienvenidos a todos, hermanos, hermanas, amigos. Estamos ya listos para continuar nuestra lectura bíblica del día de hoy, el capítulo 27 del libro de Génesis. Pues bien, vamos pues a empezar a leer este capítulo 27. ¿Sí? Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Bien, hermanos, recordemos que Esaú fue el que nació primero, es decir, el que sería el primogénito, ¿verdad? Primogénito significa el primer hijo. Sin embargo, hemos visto un par de capítulos atrás que Esaú vendió su primogenitura a Jacob, su hermano, por un plato de lentejas, ¿verdad? Por un guisado, porque tenía hambre, y Esaú decía: ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Entonces menospreció Esaú la primogenitura, y ahora Isaac le dice a Esaú: ve, tráeme un guisado como a mí me gusta, y entonces te voy a bendecir. ¿Y qué sucede? Sucede en el versículo 5 que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Bueno, no dice la palabra, no lo dicen las escrituras, pero es muy probable que Jacob le haya contado a su madre Rebeca lo que había sucedido entre Esaú y Jacob cuando Esaú vendió sus derechos de primogénito, ¿verdad? Ahora Rebeca estaba como que ayudándole a realmente recibir la bendición del hijo primogénito, ¿verdad? Entonces dice: hijo mío, ve a traerme unos cabritos y yo voy a cocinar un guisado como le gusta a tu padre, y tú vas a entrar y te va a bendecir a ti en lugar de a Esaú. Bueno, entonces dice que Jacob le respondió a Rebeca: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces su madre Rebeca le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces Jacob fue y los tomó, es decir, tomó los cabritos y los trajo a su madre Rebeca, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos.
y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. ¿Qué le parece esa escena? Está como, pues, una gran mentira, ¿no? Una gran mentira. De hecho, Jacob significa suplantador, ¿no? Suplantador, engañador, ¿verdad? Entonces, como que estaba haciendo honor a su nombre. La cosa es que le estaba echando una gran mentira, y todo esto, pues, con la ayuda de su madre, Rebeca, para que se pueda hacer efectiva ese negocio que Jacob había hecho con Esaú de venderle la primogenitura, ¿verdad? Entonces, dice el verso 20, que Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Bueno, Isaac pues ya estaba como que cansadito de la vista, estaba como cieguito y estaba medio dudando, ¿no? A pesar de que estaba cieguito, estaba medio dudando: ¿será realmente este Esaú mi primogénito? Entonces se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, después de que comió, ¿verdad? Después de que comió, le dijo: Acércate ahora y bésame, hijo mío, pensando que era Esaú. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Realmente Rebeca también fue muy astuta, porque pues pudo cubrir todos los detalles, incluido el tema de la ropa, ¿no? Entonces dice que Jacob le bendijo y dice el verso 28: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Bueno, la parte clave aquí es que Isaac ya estaba bendiciendo con esa bendición delante del Señor, diciendo: tus hermanos te sirvan a ti, tú vas a ser el que domina, ¿no? Y malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahí ya está, hermanos, esa bendición, ¿verdad? Que es muy conocida, por cierto. Todos aquellos que bendicen a Israel son bendecidos, y todo aquel que maldiga a Israel están bajo maldición, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver claramente estas palabras. Dice en el verso 30: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar.
E hizo él también guisados y se los llevó a su padre. Y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Isaac le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Entonces Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Bueno, si recordamos la actitud de Esaú, 2 capítulos atrás, era como que: ¿de qué me sirve la primogenitura si es que me estoy muriendo de hambre? Esaú menospreció la primogenitura en ese momento, pero de pronto es como que cae en cuenta y dice: ay, ahora sí quiero la primogenitura, ahora sí quiero la bendición de hijo primogénito. Padre, bendíceme. La palabra dice que procuró la bendición con lágrimas y no la obtuvo. Vamos a ver el libro de Hebreos. Vámonos por un momento al libro de Hebreos, al capítulo 12. Vamos a ver el versículo. Desde el versículo 12 nos dice la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya fue tarde para Esaú, porque un día desechó la bendición de la primogenitura. Y aquí el libro de Hebreos está diciendo: vean, acuérdense, no sea que suceda lo mismo con alguno de ustedes. Ustedes saben que tienen que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que no haya ningún profano o fornicario, ¿no? No haya alguno que esté desechando la bendición eterna, porque la puede perder. Ese es el contexto del libro de Hebreos, del capítulo 12. Mirad bien, dice, verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú.
Y cuando habla de fornicario, hermanos, está hablando de fornicación espiritual también. ¿Sí? Porque una persona que prefiere las cosas del mundo en lugar de la bendición eterna, está cometiendo fornicación espiritual. ¿Sí? Porque se supone que debería ser la novia de Cristo. Pero se está metiendo con el príncipe de este mundo, que es el diablo. ¿Verdad? No sea que hay alguno que esté fornicando con el mundo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, la gran pregunta es, ¿Esaú realmente pudo haber sido el acreedor de la promesa? Sí pudo haber sido, claro que sí. Él era el primogénito, él tenía derecho, pero lo despreció, perdió su bendición, perdió la promesa. Aún después de heredar esa bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Claro, porque en realidad dice la palabra, en Isaac te será llamada descendencia por la promesa. Isaac tuvo 2 hijos. Realmente pudo haber sido cualquiera de los 2. Por supuesto que el Señor sabía lo que iba a suceder en el futuro. Sin embargo, Esaú desechó la primogenitura de su propia voluntad. Dios no le hizo pecar de esa manera, ¿verdad? Como algunos piensan, es que Dios le hizo hacer eso a Esaú. No, hermanos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso... Desde el verso 8. Nos dice, no todos, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién era ese hijo? Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Ya había una profecía, ya el Señor conocía lo que iba a suceder de antemano. Sin embargo, cuando nos habla de la elección, por supuesto está hablando de Isaac. Isaac fue elegido como hijo de la promesa. Sin embargo, ya que nacieron estos 2 hijos, recuerda que primero salió Esaú y agarrándole del talón salió después Jacob, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los 2 podía haber sido realmente el acreedor de la promesa. Pero ya que Esaú despreció la bendición eterna por bendiciones terrenales, entonces está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Entonces se cumplió la promesa y se iba a cumplir la promesa de todas maneras, que en Isaac sería llamada la descendencia bendita de Abraham. ¿Sí? Bien, entonces, y todo esto pues porque Abraham le creyó a Dios
y obedeció su voz, ¿verdad? Por eso el Señor bendijo la descendencia de Abraham. Entonces, continuando, dice, en el verso 38 dice que Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y entonces aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, aquí estamos viendo que realmente en Esaú había amargura, ¿sí? Tenía raíz de amargura. Y empezó a aborrecer a su hermano Jacob, porque literalmente le arrebató la bendición. Porque Jacob valoró la bendición. Jacob sí la quería, mientras que Esaú al principio la despreció. Bueno, entonces, verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué sería privada de vosotros ambos en un día? Bueno, Rebeca tenía temor, ¿no?, de que entre los dos se mataran, ¿no? Bueno, entonces le dice Jacob: escapa, vete a la casa de Labán. ¿Recuerda Labán? Labán, que tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Bien, se fue ahí, se fue a la casa de Labán. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo esta figura de Esaú, que vamos a decir, Esaú representa a aquellos que buscan las bendiciones terrenales, y Jacob representa a aquellos que buscan las bendiciones eternas, ¿sí? Esaú persigue a Jacob, y vamos a ver más adelante que Esaú muchas veces se hace la burla de Jacob, ¿sí? Lo insulta, ¿verdad? Eso también sucede en este tiempo, porque aquellos que anhelamos caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pues aquellos que son como Esaú dicen: no, tú nunca vas a poder andar en santidad, ¿no? Tú nunca vas a poder dejar de pecar, no, siempre vas a estar dominado por el pecado. Sucede lo mismo, ¿se da cuenta? Pero sabemos que el que verdaderamente está en Cristo será verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. Por tanto, hermanos, nosotros, como quienes anhelan arrebatar la bendición, caminemos en obediencia a las palabras de Cristo, pues dice Juan 8:31: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres de la esclavitud del pecado. Porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no va a heredar del Padre. El Hijo, el que es libre, ese es el que va a heredar del Padre. Así que si Cristo nos hace libres, seremos
verdaderamente libres. Y la palabra dice verdaderamente libres, no dice solamente una idea de libertad. Porque sí, hay un grupo de personas que dicen, sí, seguimos pecando, seguimos andando en pecado, pero ya somos libres del pecado. Hermanos, esa es una contradicción total. Porque aquel que es libre del pecado, deja de obedecer al pecado. Aquel que sigue obedeciendo al pecado es porque sigue esclavo del pecado. ¿Se da cuenta? Y Cristo nos puede hacer verdaderamente libres si andamos en su palabra, si andamos conforme a sus enseñanzas. Eso nos dice el Señor Jesús. Y pues vamos a ver en este tiempo que de verdad Esaú, los que son representados por Esaú, persiguen a aquellos que son representados por Jacob. Así también hicieron con el Señor Jesús. ¿Recuerda a los fariseos? Los fariseos tenían la mente en las bendiciones terrenales. Ellos querían lujos, querían vidas cómodas, que la gente los llame rabí, maestro, ¿no? Con títulos. Así como ahora también hay muchos, dime apóstol. No, me tienes que llamar profeta. Yo soy profeta, soy apóstol, ¿no? Soy pastor. Los que quieren esos títulos, ¿no? Se parecen a esos fariseos. El Señor Jesús dice, no os hagáis llamar maestros. No estén buscando títulos de prestigio. Esas son cosas terrenales, como Esaú buscaba cosas terrenales, como los fariseos buscaban esas cosas también. ¿Y qué les decía el Señor Jesús a los fariseos? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes buscan las cosas de este mundo, yo no busco las cosas de este mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, seamos como Jacob. Pongamos la mirada en las cosas celestiales. Arrebatemos la bendición. Y que no haya raíz de amargura. Que no haya esa vida pecaminosa aborreciendo a aquellos que persiguen la santidad verdadera. Tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Porque esa raíz de amargura va a terminar en lo mismo que terminó Esaú. Procurando la salvación con lágrimas, pero ya no podrán. Bien, entonces continuamos. Le dice entonces Rebeca a su hijo Jacob que vaya a la casa de Labán, su hermano, en Harán. Dice, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bien, entonces dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué yo quiero la vida? Bueno, ya tenían problemas, ¿verdad? Porque Esaú se había casado justamente con estas mujeres, ¿no? De los heveos, de la tierra de Canaán. Era como alguien casándose con una mundana, habíamos dicho, ¿no? Alguien en yugo desigual, una incrédula, ¿no? Y Rebeca dice, yo no quiero eso para mi hijo Jacob. Ya estoy hasta aquí de esas mujeres, ¿no? Seguramente tenían sus costumbres, idolatrías y cosas que son contrarias al Señor, así como vemos también en el mundo, pues en la vida de los incrédulos, pues están buscando las cosas de este mundo, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros estamos llamados para hablarles de la palabra, del evangelio de Cristo, esperando con todo el corazón que escuchen la palabra,
se arrepientan y pongan su mirada en el Señor Jesús y puedan salir, ¿verdad?, de la condenación eterna. Entonces, en este caso, Rebeca quiere mandar a Jacob, su hijo, a la tierra de Labán, ¿no?, donde estaba su parentela. Seguramente para que se case, ¿verdad?, con una de las hijas de su hermano. Ya sabemos, muchos de nosotros sabemos que se casó con dos, ¿verdad?, de las hijas de Labán. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Bien, entonces, nos encontramos entonces con el siguiente capítulo. Que el Señor los bendiga. Esperamos que todo esto haya sido de edificación. Y bueno, pues hasta el próximo capítulo. Entonces, el Señor los bendiga mucho.